Rosa Shanina fue una francotiradora soviética que se convirtió en una de las figuras más conocidas del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Nació en 1924 en Arkhangelsk, al norte de Rusia, en una familia humilde. Durante su juventud, trabajó en el campo y más tarde estudió en una escuela pedagógica con la idea de dedicarse a la enseñanza. Pero en 1941, la invasión alemana cambió su vida para siempre. El golpe más duro lo recibió cuando su hermano mayor fue asesinado en el frente. Esa noticia fue decisiva. A los 19 años, Rosa decidió unirse al Ejército Rojo. Ingresó en la Escuela Central de Francotiradores Femeninos, creada en 1942 por las autoridades soviéticas para entrenar a mujeres en una función muy concreta: abatir objetivos enemigos desde largas distancias. El entrenamiento era estricto. Las reclutas debían pasar horas bajo la nieve, aprender a controlar la respiración y disparar con precisión en condiciones extremas. Allí, Rosa destacó por su puntería y por su disciplina. En 1944 se graduó y fue enviada al Frente Occidental, convirtiéndose en una de las primeras francotiradoras soviéticas en recibir reconocimiento oficial. Pronto su nombre empezó a aparecer en los periódicos soviéticos. La prensa la describía como una joven de aspecto frágil, con solo 20 años, pero con una determinación implacable. Su imagen fue utilizada como propaganda para mostrar la participación activa de las mujeres en la defensa de la Unión Soviética. A diferencia de otros soldados, Rosa mantuvo un diario personal donde dejó frases que muestran con claridad su pensamiento. En una de sus anotaciones escribió: «Lo que siento no es deseo de matar, sino de cumplir con mi deber antes de que ellos maten a los nuestros». Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita. También, si te está gustando el video, no olvides darle like. Ahora sí, continuemos. Entre 1944 y 1945, Rosa participó en distintas operaciones del Ejército Rojo en el frente de Bielorrusia y en la ofensiva de Prusia Oriental. Su récord oficial quedó en 59 bajas confirmadas, aunque los registros de la época no siempre son exactos. Lo que sí está documentado es que fue condecorada con la Orden de la Gloria y que se convirtió en una de las francotiradoras más destacadas de su unidad. El 28 de enero de 1945, durante la ofensiva soviética en el este de Prusia, Rosa Shanina fue alcanzada por fuego de artillería. Murió con solo 20 años de edad. Sus compañeros la enterraron con honores militares cerca del lugar de su caída. Su figura fue recordada como la de una joven que dejó de lado su vida civil para cumplir con lo que consideraba un deber ineludible: defender a su país. Hoy, su nombre sigue apareciendo en libros de historia militar y en investigaciones sobre la participación femenina en la Segunda Guerra Mundial. El caso de Rosa es uno de los ejemplos más claros de cómo la Unión Soviética incorporó a miles de mujeres en funciones de combate, muchas de ellas como francotiradoras. La mayoría no sobrevivió a la guerra, pero su legado sigue siendo un testimonio de disciplina y sacrificio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, esto es World History. En la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se jugaba la vida frente a la invasión alemana, una mujer de 48 años decidió dejar atrás el aula y empuñar un fusil. Su nombre era Nina Alexeyevna Petrova, maestra de profesión, madre, viuda y más tarde francotiradora del Ejército Rojo. Lo primero que sorprende es su edad. La mayoría de francotiradores soviéticos eran jóvenes, en su mayoría mujeres entre 18 y 25 años, entrenadas para resistir el desgaste físico de la guerra. Pero Nina insistió en que no se le negara el derecho de combatir. Pese a las dudas de sus superiores, fue aceptada y enviada a entrenarse en 1941, al inicio de la invasión alemana. Durante el entrenamiento demostró una disciplina fuera de lo común. No era rápida, pero sí paciente.
Sabía esperar, mantener la calma y disparar solo cuando estaba segura. Ese control, combinado con su puntería, la convirtió en una francotiradora efectiva. Con el tiempo, acumuló 122 bajas confirmadas, un número que la colocó entre las francotiradoras más letales del Ejército Rojo. Pero Nina no solo combatía, también formó a nuevas generaciones de tiradores. Decenas de soldados aprendieron de ella cómo camuflarse, cómo elegir una posición y cómo sobrevivir en un frente donde la esperanza de vida de un francotirador a veces se medía en días. Su papel en el frente la llevó a participar en batallas decisivas, desde la defensa de Leningrado hasta las operaciones que empujaban al ejército alemán hacia Berlín. Siempre en silencio, siempre en posiciones ocultas, esperando la oportunidad de detener a un oficial enemigo, a un observador de artillería o a cualquier soldado que representara una amenaza. El final de Nina llegó cuando la guerra estaba prácticamente decidida. En mayo de 1945, mientras el Ejército Rojo avanzaba en Prusia Oriental, su unidad quedó bajo fuego enemigo. En esos últimos días, cuando la victoria parecía asegurada, Nina Petrova murió en combate. Tenía 53 años y falleció apenas días antes de la rendición de Alemania. Fue enterrada con honores militares cerca del campo de batalla, y sus camaradas siempre recordaron que había llegado más lejos de lo que muchos jóvenes soldados pudieron resistir. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita. También, si te está gustando el video, no olvides darle like. Ahora sí, continuemos. Su historia es dura porque no encaja en la imagen habitual de un soldado. No era joven, no era fuerte físicamente, pero estaba decidida. Fue maestra hasta el inicio de la guerra y murió como combatiente. Una mujer que, en lugar de sobrevivir desde la retaguardia, eligió luchar en primera línea hasta el final. Se sabe que incluso en el frente, Nina conservaba algo de su vocación de maestra. Enseñaba matemáticas a los más jóvenes de su batallón durante los descansos, como una forma de mantenerlos distraídos del horror de la guerra. Nina Petrova representa a esas personas comunes que la guerra convirtió en soldados. No fue una heroína de propaganda, sino alguien real, que cargó un rifle, que entrenó a otros y que dejó un legado escrito no en discursos, sino en hechos. Uno de sus últimos grupos de alumnos superó los 80 francotiradores entrenados y muchos de ellos sobrevivieron gracias a sus métodos de disciplina y paciencia. Una curiosidad que resalta su carácter es que, cuando recibió la Orden de la Bandera Roja, uno de los más altos reconocimientos militares soviéticos, ella no lo vio como una condecoración personal, sino como un triunfo colectivo de sus alumnos y de los soldados a los que apoyó en combate. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, esto es World. En las densas selvas del norte de Myanmar, donde la guerra y la persecución eran parte de la vida diaria, nacieron los gemelos Johnny y Luther Eitu. Crecieron en la comunidad cristiana Karen, un grupo étnico que ha vivido durante décadas en conflicto con el gobierno birmano, buscando proteger su cultura, sus tierras y su derecho a practicar su religión. Los Karen han sido perseguidos y desplazados en repetidas ocasiones, y la violencia constante ha marcado la vida de generaciones enteras. Desde pequeños, Johnny y Luther destacaron por su carisma y determinación. En 1997, un pastor local anunció que Dios les había hablado y que ellos serían los salvadores del pueblo Karen. Pero su fe y liderazgo los llevaron a convertirse en los líderes de God's Army, un grupo armado formado principalmente por jóvenes, dispuesto a enfrentar al ejército birmano para proteger a su pueblo. El grupo adoptó una disciplina estricta: nada de alcohol, tabaco ni distracciones. Cada misión se veía como una obligación sagrada. Se decía que los gemelos eran invulnerables a las balas y capaces de realizar milagros. Estas historias se difundieron rápidamente entre los soldados y la población local, aumentando la leyenda de los soldados de Dios. Durante sus años de resistencia, el grupo llevó a cabo varias operaciones contra el ejército birmano. Gracias a su conocimiento del terreno,
la coordinación de sus jóvenes combatientes y la fe de los gemelos lograron resistir ataques que habrían destruido a cualquier otro grupo de jóvenes soldados. Cada enfrentamiento dejaba cicatrices, pero también consolidaba su reputación como líderes valientes y decididos. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita. También, si te está gustando el video, no olvides darle like. Ahora sí, continuemos. En el año 2000, el grupo protagonizó un hecho crítico. 10 miembros de God's Army tomaron un hospital en Tailandia como medida de protesta para atraer atención internacional sobre la persecución de los Kiren. La operación terminó en tragedia. Las fuerzas tailandesas atacaron el hospital y todos los secuestradores murieron. Este episodio mostró los límites de lo que podían controlar y la vulnerabilidad de un ejército formado por jóvenes y adolescentes. La presión del ejército birmano, la falta de recursos y la dura realidad de la guerra finalmente llevaron a los gemelos a rendirse. En 2001, Johnny y Luther se entregaron a las autoridades tailandesas buscando refugio. Aunque su lucha había terminado, la vida de los gemelos continuó marcada por la guerra y las expectativas de su pueblo. Hoy, la historia de los gemelos Ach-to sigue viva. No es solo una historia de guerra, sino también de resistencia y fe. Su vida muestra hasta dónde puede llegar la convicción de unos pocos cuando creen que su causa tiene un respaldo divino. La leyenda de los soldados de Dios de Myanmar sigue siendo recordada como un símbolo de valentía, resistencia y la fuerza de la fe en medio de las circunstancias más extremas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, esto es